Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó: vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: ya me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Adaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio? Bajó, pues, y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré al ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de Él viene la misericordia, la redención copiosa. Señor, Tú tienes. el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. La curación de Naamán el sirio es uno de esos episodios de la Biblia que es realmente revelador y sugerente, y yo creo que con una gran carga de profundidad con el sentido que quiere transmitir. Parece que a este episodio de la curación de un leproso, de Naamán el sirio, le correspondería de alguna manera el episodio de una curación de un leproso por parte de Jesús o de los 10 leprosos, y no es así, porque el mensaje quiere ser otro, hoy por lo menos en este tiempo de Cuaresma, sobre una salvación, ¿verdad?, que se abre a todos los que aceptan la palabra de Dios, lo aceptan en su integridad, en su totalidad, en su profundidad. Pero vayamos a fijarnos como en 2 detalles fundamentales dentro de este pasaje de la curación de Naamán el sirio. Para mí el primero es el misterio de las mediaciones. Nosotros a las casualidades, ¿verdad?, las llamamos providencia, pero en este caso es muy curioso cómo Naamán llega a presentarse delante del profeta Eliseo. Si recorremos el texto bíblico, resulta que unos arameos hicieron una incursión, allí dejaron a una serie de personas, una de las cuales fue la esclava de la mujer de Naamán, y esta esclava fue la que se atrevió a decir que fuera Naamán a Israel y se presentara ante el profeta Eliseo. Fíjense, una esclava que venía a servir a la mujer del jefe del ejército de Siria, y es por medio de ella por la cual al final Naamán va a quedar curado. Nosotros a veces esperamos grandes acontecimientos, grandes actos, grandes exaltaciones, y sin embargo parece que Dios va por los vericuetos de la vida, por los pequeños senderos que a veces son imperceptibles, y por ahí va la voluntad de Dios y la providencia de Dios. Esas presencias, ¿verdad?, que de alguna manera, por medio
de personas humildes, por medio de actos y gestos humildes, por medio de palabras sencillas, al final conducen a la salvación de Dios. Es una pequeña, buena lección que hoy podemos aprender también de esta lectura de Naamán, este misterio de las mediaciones. Y nosotros también podemos ser protagonistas de estas mediaciones. Los abuelos, con ese pequeño consejo a los nietos, que quizá, ¿verdad?, lo reciban de una manera especial, los padres a los jóvenes, o entre los hermanos, o a los compañeros de trabajo, o entre las personas de una misma familia, o los amigos. Puede haber pequeñas mediaciones que nos ayuden a buscar y a encontrar la voluntad de Dios. Aquí tenemos un ejemplo por medio de este episodio de Naamán el sirio. Esta gran, podríamos decir, gran casualidad, pero que para Naamán fue la gran providencia, que una esclava hubiera llegado al servicio de su mujer y por medio de ella le llegara la salvación. La segunda, que es el gran mensaje hoy de la lectura y de la palabra de Dios, es el que nos quiere ofrecer de alguna manera el profeta, ¿verdad?, el libro de los Reyes, y en segundo lugar el Evangelio. La salvación no es monopolio de los hebreos. Este es un poco lo que el evangelista quiere transmitir. La salvación, la oferta salvadora de Dios, está abierta a todos. Y claro, por eso los hebreos, los judíos se enfadan mucho, porque Jesús nada más y nada menos que se lo llega a decir en la sinagoga, en el templo, en el lugar más sagrado, más santo, donde se lee la Torá, donde se enseñan las Escrituras. Por eso empieza el Evangelio diciendo que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Allí se enfadan los judíos, lo quieren echar y lo quieren despeñar. Pero el mensaje de Jesús es este. La palabra de Dios está abierta para todos. Está no solo para los judíos, sino también para los que no lo son. En ese sentido, para aquellos que están dispuestos a aceptar la palabra de Dios, para aquellos que están dispuestos a vivir conforme al Evangelio, para aquellos que están dispuestos a vivir según la voluntad de Dios, con toda su responsabilidad, con todas sus consecuencias, con toda su integridad, con toda su decisión y toda la coherencia que el Evangelio nos pone delante. Esta es la llamada de atención. ¿Por qué digo esto? Porque a veces también en nuestra sociedad se nos puede colar eso que algunos han llamado una especie de fe a la carta. Yo creo en algunas cosas y en otras no. Me viene bien creer en algo y a esto sí que lo sigo y sí que lo practico, y hay otras cosas que me resultan un poco más molestas, más incómodas, y esto las dejo a un lado. No. El mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio es uno, es único, es total, es completo, es integral, es totalizante. Y por lo tanto la llamada también es aceptarlo en su totalidad, porque el misterio íntegro de Jesucristo es uno y único. Él es el mediador de salvación para todos los hombres. A Él tenemos que acudir. Pero esa llamada también nos hace abrirnos a los demás, nos hace entrelazar, ¿verdad?, lazos, afectos, relaciones con otros, que quizá por medio de nosotros pueden acercarse a la fe. Así le sucedió a Naamán. Y en tercer lugar, vivir las cosas desde la sencillez. El Papa, cuando escribió aquella exhortación apostólica sobre la santidad, nos recordaba que la santidad consistía en muchas ocasiones en vivir las cosas ordinarias de forma extraordinaria. Y en el pasaje de Naamán el sirio pasa algo parecido. Resulta, se escriben cartas entre los reyes, entre el rey de Siria y el rey de Israel, ¿verdad? Y el rey de Israel lo toma casi como una provocación, diciendo: yo no soy Dios. En el fondo me está provocando para propiciar una guerra entre los dos reinos. Naamán el sirio esperaba que Eliseo le recibiera, invocara al Dios, hiciera una gran oración, hiciera un gran acto, ¿verdad? Hiciera, por tanto, un gran evento, un gran acontecimiento, algo espectacular. Y sin embargo, Eliseo le manda recado de que se lave 7 veces en el río. Naamán se enfurece
pues los ríos de Siria no son mejores que los ríos de Israel. Seguro que sí. ¿Por qué voy a tener yo que lavarme 7 veces en el río Jordán? Y otra vez, por medio de los criados, le dicen: Padre, si el profeta te hubiera mandado algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más te está mandando solamente una cosa sencilla? Lavarte y bajar al río, bajar 7 veces nada más. Y Naamán se fía de la palabra de Dios. En un gesto tan sencillo como entrar y salir del río 7 veces. Y a partir de ahí queda curado. Su carne queda blanca como la de un niño, porque se fía de Dios, porque confía en la palabra de Dios, en estas cosas sencillas. Y sabemos nosotros también que en muchas ocasiones en nuestra pequeña vida cotidiana hay pequeños gestos, pequeños momentos, que podemos hacer de ello actos extraordinarios, porque tienen mucha carga de verdad, de amor, de profundidad, de entrega, de servicio, de disponibilidad. Y eso hace que estén cargados de esta buena noticia del Señor. Por lo tanto, creer en el misterio de las mediaciones por el cual la providencia se nos hace presente, estar abiertos a la salvación y ofrecer esta salvación a todos, aceptándola en su totalidad y en su integridad, y vivir las cosas ordinarias de forma extraordinaria. Ese es el camino también para vivir nuestra santidad en este tiempo de Cuaresma, que en muchas ocasiones, como a Naamán, Dios le deja desconcertado. Y nosotros también nos podemos preguntar si nos dejamos afectar por Dios, si nos dejamos desconcertar por este Dios que nos acompaña en este itinerario cuaresmal hacia la celebración de la Pascua. En ocasiones nos pasamos la vida esperando a que pase algo espectacular y en realidad lo que se nos va pasando es la vida. Jesús, al final del Evangelio, dice que se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Parece como esas personas de las que dicen que no necesitan, ¿verdad?, que saben a dónde van, que saben muy bien lo que quieren y por lo tanto todo el mundo se abre a un lado ante una persona que sabe hacia dónde va. Que nosotros también descubramos en este tiempo de Cuaresma hacia dónde vamos, cuál es nuestro camino, que sigamos este camino de Jesús, que es la celebración de los misterios de su muerte y su resurrección, de esa Pascua que es la que da sentido completo a nuestra vida y a partir de la cual nosotros también podemos ofrecer la nuestra como oblación agradable, como ofrenda, esta ofrenda existencial de cada uno de nosotros que ahora vamos a unir a la ofrenda en el altar, elevando la gran acción de gracias a Dios en la Eucaristía. Que así sea.